La vida. En 1872. Ginebra barata y calles llenas. Cómo bebían los trabajadores. En la era victoriana. Imagina que estás de pie en una esquina de Whitechapel en el otoño de 1872. La niebla del Támesis ya ha descendido sobre los tejados de pizarra y se mezcla con el humo de miles de chimeneas domésticas hasta formar esa sustancia peculiar que los londinenses llaman pea super, como esa espesa cortina amarillenta que borra los contornos del mundo, como si la ciudad entera estuviera siendo borrada de un cuadro todavía húmedo. El empedrado brilla bajo una llovizna constante. Los carruajes salpican al pasar. Y desde la puerta entreabierta de un local sin nombre, cuya fachada apenas distingues entre el humo y la humedad, sale una luz cálida, el murmullo de voces apretadas y un olor acre, de dulzón y penetrante que reconocerías en cualquier rincón del East End, el olor de la ginebra barata. No entras todavía. Antes de cruzar ese umbral, necesitas entender lo que significa esa puerta en el contexto de la Inglaterra de 1872, en el punto medio exacto del reinado de Victoria, cuando la revolución industrial ya ha transformado irreversiblemente el paisaje humano, y el precio de esa transformación se mide en cuerpos agotados, pulmones llenos de algodón o carbón, tuminoches que solo pueden soportarse con un vaso de gin en la mano. El año 1872 pertenece a una Inglaterra profundamente contradictoria. La nación que construyó el Crystal Palace 11 años antes para exhibir ante el mundo su supremacía tecnológica e industrial es también la nación donde un adulto de clase trabajadora puede ganar entre 12 y 16 chelines a la semana en una hilandería de Manchester, una suma que no alcanza para alimentar con dignidad a una familia de 5. Londres ha superado ya los 3 millones de habitantes, convirtiéndose en la ciudad más poblada de la historia de la humanidad hasta ese momento. Y sin embargo, los barrios orientales de esa metrópolis funcionan como un vertedero humano donde el progreso victoriano deposita todo aquello que prefiere no mirar, los cuerpos que sirven a las máquinas, que cargan los muelles, que cosen hasta la madrugada en sótanos mal ventilados, que mueren de tifus antes de cumplir los 40. En ese mundo, si el alcohol no es simplemente una sustancia de consumo, es una institución social tan compleja y arraigada como la Iglesia anglicana o la monarquía misma. Para comprender qué significa beber en la Inglaterra de 1872, hay que abandonar cualquier noción moderna sobre el alcohol como vicio individual y entenderlo como respuesta racional a unas condiciones materiales de existencia que desafiaban la capacidad humana de mantenerse en pie. El agua potable es, en vastas zonas de las ciudades industriales, un lujo relativo. El último gran brote de cólera en Londres había ocurrido tan solo 14 años atrás, en 1858, y aunque el revolucionario sistema de alcantarillado de Joseph Bazalgette estaba siendo construido bajo las calles de la ciudad, precisamente en esos años, la memoria del agua contaminada era visceral y reciente. La leche, cuando se conseguía, solía estar adulterada con agua o creta. El té era caro. La ginebra costaba un penique por medida en los establecimientos más económicos. Un penique. Menos de lo que costaba una hoja de pan.
suficiente para apagar por unas horas la conciencia del frío, del dolor físico, del miedo al desahucio, del hambre de los hijos. Henry Mayhew, el periodista y sociólogo autodidacta que pasó años recorriendo los barrios pobres de Londres para su monumental obra London Labour and the London Poor. Publicada originalmente en los años 50, pero ampliamente leída y citada durante toda la era victoriana, dejó registrado el testimonio de docenas de trabajadores que describían el alcohol no como placer, sino como medicina, como combustible, como el único mecanismo disponible para seguir funcionando cuando el cuerpo y el espíritu reclamaban rendirse. Una lavandera que comenzaba su jornada a las 4 de la mañana y la terminaba pasada la medianoche, de pie sobre superficies mojadas, con los brazos sumergidos en agua hirviente durante horas, no consumía ginebra por debilidad moral. La consumía porque era lo único caliente y asequible que existía en su universo de posibilidades. Los establecimientos donde esto ocurría formaban un ecosistema propio dentro de la geografía urbana victoriana. Estaban los Gin Palaces, los palacios de la Ginebra, que habían comenzado a proliferar desde la década de 1820 y cuya arquitectura era deliberadamente opulenta. Espejos dorados del suelo al techo, iluminación de gas que proyectaba una luz caliente y dorada, imposible de encontrar en cualquier vivienda obrera, barras de caoba pulida, recipientes de cobre y vidrio tallado que reflejaban destellos en todas direcciones. Para un trabajador cuya vivienda era un cuarto sin ventana, en un edificio de inquilinato, donde se hacinaban 3 familias por planta, y entrar en un Gin Palace era, literalmente, la experiencia más lujosa a su alcance. El periodista Charles Dickens, quien recorrió personalmente estos establecimientos y los describió con esa mezcla característica de fascination y horror moral que define su escritura, anotó en Sketches by Boz que estos locales representaban un universo paralelo de calidez y luz en medio de la oscuridad y el frío de las calles. Junto a los Gin Palaces existían los beer houses, establecimientos más modestos, autorizados a vender únicamente cerveza desde la aprobación del Beer Act de 1830, una legislación que el Parlamento había promulgado con la intención declarada de alejar a las clases populares de los licores destilados y dirigirlos hacia la cerveza, considerada una bebida más moderada y compatible con la productividad laboral. El resultado fue una explosión de pequeños locales en sótanos, patios traseros y plantas bajas reconvertidas de viviendas particulares, ya muchos de ellos regentados por mujeres que así complementaban el ingreso familiar. La ironía fue que la medida no redujo el consumo de alcohol, sino que lo multiplicó al aumentar exponencialmente el número de puntos de venta. Para 1872, existían en Inglaterra y Gales más de 100.000 establecimientos con licencia para vender bebidas alcohólicas, una cifra que la Temperance Movement, el movimiento de abstinencia que venía ganando fuerza desde la década de 1830, citaba con horror en sus panfletos y sermones dominicales, porque el alcohol victoriano no se puede entender sin su contrafigura, ese movimiento reformista que lo perseguía como encarnación del pecado, la degradación y la ruina familiar. La Temperance Movement no era en absoluto un fenómeno marginal, era una fuerza social masiva
profundamente entretejida con el no conformismo religioso protestante, con el metodismo de las ciudades industriales del norte y con las aspiraciones de la clase media emergente que veía en la sobriedad una virtud burguesa fundamental y en la embriaguez de los pobres la causa, y no el síntoma, de su miseria. Las Band of Hope, organizaciones de abstinencia para niños y jóvenes, fundadas en Leeds en 1847, tenían para 1872 más de 3 millones de miembros en todo el país. Sus reuniones combinaban la formalidad religiosa con entretenimiento popular. Canciones, recitaciones, narraciones de casos ejemplares de familias destruidas por la bebida que se transformaban milagrosamente tras la firma del pledge, el juramento de abstinencia total. La batalla cultural sobre el alcohol era, en el fondo, una batalla sobre la definición misma de la pobreza. Los reformadores de clase media tendían a ver la miseria de los barrios obreros como consecuencia de los vicios personales, entre los cuales el alcohol ocupaba el trono, y mientras que los primeros socialistas y sindicalistas arguían que era exactamente al revés, que la bebida era la respuesta inevitable de seres humanos aplastados por condiciones económicas que ningún individuo por sí solo podía transformar. El contraste entre estas visiones se volvió especialmente agudo en 1872, cuando el movimiento sindical británico vivía uno de sus momentos de mayor actividad, impulsado por la reciente legalización de los sindicatos a través del Trade Union Act, firmado ese mismo año. Los trabajadores que bebían en los pubs los sábados por la tarde eran, en muchos casos, los mismos que los lunes por la mañana asistían a reuniones sindicales donde se debatía el horario laboral de 9 horas, la seguridad en las fábricas y el derecho a organizarse colectivamente. El pub, más allá de su función como punto de venta de alcohol, era la sala de reuniones de la clase trabajadora. En una sociedad donde la esfera pública formal, los clubes de caballeros, los salones literarios, los parlamentos y las asociaciones cívicas estaba diseñada para excluir a quienes no poseían ni educación universitaria ni cuello almidonado, el pub funcionaba como ágora informal. Las reuniones sindicales se convocaban en pubs. Los acuerdos laborales se sellaban en pubs. Los candidatos laboristas, en las ciudades donde comenzaban a presentarse, hacían campaña en pubs. Los inmigrantes irlandeses que habían llegado tras la gran hambruna de los años 40 encontraban en los pubs del East End una red de compatriotas, información sobre trabajo y un fragmento de identidad cultural superviviente. El pub era el único espacio de la ciudad victoriana donde un hombre sin propiedades ni credenciales podía sentarse, hablar en voz alta y ocupar un lugar en el mundo. Y las mujeres, en ese universo paralelo de la geografía del alcohol, que tenían su propio mapa, más estrecho y más vigilado. La mujer respetable, de clase trabajadora, no entraba a la barra principal de un pub. Existía para ella, en muchos establecimientos, el jug and bottle, una entrada lateral o trasera donde podía comprar bebida para llevar a casa sin ser vista, sin exponerse al juicio social que pesaba sobre la presencia femenina en estos espacios. La mujer que bebía en público era, dentro de la taxonomía moral victoriana,
a una criatura de categoría radicalmente distinta. La borracha callejera, figura recurrente en los informes policiales, en las novelas sensacionalistas y en los grabados moralizantes que circulaban en los periódicos ilustrados. El alcoholismo femenino era percibido como una caída más profunda y más irreparable que el masculino, porque a la ruina personal se sumaba el abandono del hogar y de los hijos, la traición a la esencia misma de la feminidad victoriana, tal como la clase media la había codificado. Ahora sí cruzas esa puerta de Whitechapel. El interior es pequeño, con el techo bajo de yeso manchado, una barra de madera oscura y brillante por el uso, media docena de hombres de pie o sentados en bancos sin respaldo. El barman sirve sin preguntar porque sabe lo que quieres. Una medida de gin destilado localmente, y sin la complejidad herbal del gin de Londres que beberán los caballeros en sus clubes de Pall Mall, sino algo más elemental y más brutal, cuya función es exactamente lo que parece. Pagas tu penique, la copa aterriza frente a ti. Afuera, la niebla sigue borrando el mundo. Lo que este momento captura, en su aparente simplicidad, es uno de los grandes dilemas sin resolver de la modernidad industrial. La civilización que construye ferrocarriles, que atraviesan continentes, y telégrafos que cruzan océanos, no ha encontrado todavía la manera de que los seres humanos que hacen posible toda esa grandeza puedan sobrevivir a sus propias condiciones de existencia sin ayuda química. El alcohol victoriano es el espejo roto en el que la era contempla sus propias contradicciones. El esplendor y la miseria, la fe en el progreso y el peso de los cuerpos que ese progreso consume, la moralidad predicada desde los púlpitos y la aritmética despiadada de los jornales que no alcanzan. En nuestras propias ciudades, un siglo y medio después, los debates sobre las drogas legales e ilegales, sobre el papel del Estado en la regulación del consumo, sobre si el problema es moral o estructural, sobre quién tiene derecho a ocupar los espacios públicos de la ciudad y bajo qué condiciones. Todos esos debates llevan las huellas de las mismas fracturas que se abrieron en los gin palaces y los beer houses de la Inglaterra victoriana. Estamos, en muchos sentidos, habitando todavía las consecuencias de las preguntas que esa generación no supo o no quiso responder con honestidad. Si esta historia ha despertado algo en ti, si el ruido de esas voces en la niebla te resulta extrañamente familiar, cuéntanos en los comentarios qué aspecto de la vida victoriana quisieras explorar en un próximo capítulo. Hay muchas puertas todavía cerradas en este siglo, y detrás de cada una de ellas hay un mundo que merece ser recordado con la complejidad que le corresponde.